Muy buenos días, Dios te bendiga a ti, a tu casa, a toda tu familia. Deseo ricas bendiciones de Dios para tu vida. Hoy vamos a continuar hablando de esta pequeña serie, No mire hacia atrás, no te devuelva. Tu futuro, tu destino, tu propósito, tu felicidad está al frente, no atrás. El apóstol Pablo dice, una cosa hago, dejando y olvidando lo que está atrás, me extiendo hacia adelante para alcanzar la meta que Dios ha puesto en mi corazón. En el libro de Hechos, la Biblia nos muestra una historia de un discípulo llamado Juan Marcos. Mira lo que dice la Escritura. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra. Y Bernabé quería llevarse a Juan Marcos. Pablo no le pareció bien llevárselo consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido a la obra con ellos. Esto da una demostración de que Juan Marco en algún momento dejó de creer en su llamado, se paralizó, dejó de hacer la obra de Dios. Y lo que explica el apóstol aquí, lo que leemos en Hechos, es que el apóstol Pablo no le pareció bien que Juan Marcos siguiera cuando se había devuelto en Panfilia, lo había abandonado. Juan Marcos fue aquel discípulo que empezó su formación ministerial al lado, escuche esto, al lado del apóstol Pablo y Bernabé. Y a la mitad del primer viaje misionero se devolvió. Juan Marco de pronto no quiso continuar en la obra de Dios al lado de Pablo y Bernabé. Las razones por las cuales él se devuelve y deja de hacer la obra de Dios puede ser por cansancio, por miedo, por alguna crisis emocional, desesperanza, tentaciones. Bueno, no sabemos realmente, pero Juan Marco no renunció a su fe, pero sí al llamado que Dios le había hecho en ese momento. Y es lo que muchas veces a nosotros nos sucede. Personas se desaniman por la incertidumbre, por la falta de recursos, por miedo, por una crisis emocional y dejan de hacer la obra de Dios, lo que Dios le mandó a hacer. ¿Y qué hacen? Se sientan, le siguen creyendo a Dios, creen en Dios, oran, leen las Escrituras, son buenos cristianos, pero no son de utilidad porque se estancan. Cuando Dios nos llamó a algo para Él, no debemos desistir de esto. Debemos de continuar hasta el final, hasta la muerte. No hay retroceso en el llamado de Dios. Jesús dijo, el que pone la mano en el arado, no miras atrás. No hay tiempo para ti, porque atrás lo que hay es un pasado. Atrás lo que hay son experiencias, buenas o malas, pero quedaron en el pasado. Dios tiene un futuro glorioso para ti y para los tuyos. Ahora, hay algo interesante. Este Juan Marco, a pesar de que vivió una temporada donde desistió del llamado, se devolvió, por tristeza, por miedo, no sé por qué, pero se devolvió Juan Marco, y no quiso continuar. Él no terminó en esa actitud. Él tuvo un cambio, Dios lo cambió. Él reflexionó, él entendió que tenía que hacer la obra de Dios y tenía que estar con el apóstol Pablo. Y es por eso que en el libro de 2 de Timoteo 4:11, el apóstol Pablo ve que Dios restaura a Juan Marco, llevándolo al cumplimiento de sus sueños. Y dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráelo conmigo porque me es útil en el ministerio. O sea, este muchacho, Juan Marco, a pesar de que en un momento se detuvo, se desanimó, se devolvió, no significa que no era útil. Era una persona de mucha utilidad, tenía dones preciosos, Dios lo había llamado, Dios estaba con él, pero experimentó una crisis y se detuvo. Y a veces nosotros experimentamos crisis y lo que tendemos es a estancarnos, a no movernos, a dejar de hacer lo que Dios nos mandó a hacer por lo que estamos experimentando. Pero eso no significa que no tengamos el llamado y que todavía no tengamos la unción. Porque el apóstol Pablo lo reconoce y dice, Juan Marco me es útil, es una persona de bendición. El apóstol Pablo reconoció
reconoció ahora el buen trabajo de Bernabé, pero en la restauración de Juan Marco. Y es fundamental su trabajo en la labor apostólica, pues como dice Pablo, me es muy útil en la obra. Es importante que nosotros, lo que no hemos mantenido fuerte en el llamado, a pesar de lo que hemos vivido, no menospreciemos a aquellos que por alguna razón se estancaron y se detuvieron. En algún momento el apóstol Pablo lo dejó, pero tuvo que reconocer que Juan Marco tenía un talento y un don y que era necesario que él lo restaurara y lo recibiera otra vez, no que lo mantuviera alejado. Nosotros como Pablo podemos tomar decisiones de poner aparte a alguien porque no está en la obra, porque no está haciendo lo que se le mandó, pero muchas veces esa persona está frustrada, con crisis emocional, y a veces nosotros pensamos que no te debe de andar con nosotros, como Pablo. Sin embargo, el apóstol Pablo reconoció que en algún momento tuvo que haberle tenido más paciencia a Juan Marco, y él lo reconoce y dice, no, tráemelo porque este muchacho, a pesar de que se devolvió, me es útil en la obra. Merecía que Pablo le diera esa oportunidad y lo restaurara en el ministerio y en la obra de Dios. Así que mi mensaje es el siguiente: no te desanimes como Juan Marco y te estanque y deje de hacer lo que Dios te mandó a hacer, sea por miedo, sea por crisis emocional, sea por falta de recursos, sea por falta de apoyo. Continúa haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Y número 2, si como Pablo viste a alguien que se desanimó, no lo deje. Tenle paciencia, ora por él y reconoce que esa persona, aunque esté en el piso, aunque esté en el suelo, tiene utilidad, es un talento que Dios tiene allí, que en algún momento te va a servir para que juntos avancen en la obra de Dios en esta tierra. Es decir, los dos son necesarios. Dios te bendiga mucho y te pido en el nombre de Jesús carecidamente que no te devuelva. Las personas que se detienen terminan siendo alcanzados por el mal. Cuando tú lees la historia del profeta joven, Dios le dijo que no se detuviera en esta ciudad y él lo hizo. Y cuando él salió de la ciudad, dice que un león lo alcanzó y lo mató porque se detuvo. Cuando tú te detienes, el viejo hombre te va a alcanzar. Cuando tú te detienes, el pasado y la derrota pueden venir a tu presente. Continúa hacia el frente, aunque esté apedreado, maltratado, aunque esté decepcionado, aunque no sienta ánimo, aunque sienta ánimo, aunque esté en victoria, aunque esté en derrota, mantente hacia el frente y continúa como Pablo. Una cosa persigo, la meta a la cual debo de alcanzar en Cristo Jesús. Dios te bendiga y pasa un día enfocado en tus metas. Bendiciones.